Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Les vuelvo a insistir, todos los que se circunciden están obligados a observar íntegramente la ley. Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuerza del dominio de la gracia. Porque a nosotros el Espíritu nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia. En efecto, en Cristo Jesús ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Que llegue hasta mí tu misericordia, Señor, y tu salvación conforme a tu promesa. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Yo cumpliré fielmente tu ley, lo haré siempre, eternamente, y caminaré por un camino espacioso, porque busco tus preceptos. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Me deleitaré en tus mandamientos, que yo amo tanto. Elevaré mis manos hacia tus mandamientos y meditaré en tus preceptos. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo: así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, hemos comenzado esta semana, que en realidad ayer la hemos comenzado como tal, pero bueno, a nivel de la misa y de este reencuentro litúrgico y de oración, hoy es el día primero. Y nos volvemos a encontrar con la palabra de Dios en esta primera lectura con la carta a los Gálatas, que este año la liturgia nos invita a gustarla, a conocerla, a profundizarla en el día a día, ¿no?, de la Eucaristía. Y fíjense que hemos llegado a un momento en este capítulo 5 que hoy comienza, donde Pablo, va directamente al grano. El problema que se había generado con los judaizantes, acuérdense quiénes eran los judíos convertidos al cristianismo, con los paganos que también a su vez se habían convertido al cristianismo. Dos realidades que se unen en la fe, pero que por tradición y hasta digamos cierto fanatismo y demás, los judíos cristianos querían imponer a los paganos que para hacerse cristianos en serio solo valía hacerse antes judíos por medio de la circuncisión. La circuncisión, acuérdense, ese acto litúrgico judío donde el varón a los 8 días de nacido era presentado en el templo y el rabino lo circuncida. Hoy también se lleva adelante esa costumbre en la religión judía. De esa manera cumplían con el rito que Dios había impuesto a Abraham, ¿no?, como un signo de la elección, como un signo de un pueblo elegido, marcado por una gracia especial, ¿no?
la gracia que pasaba sobre todo por el hombre, por la virilidad, y que obviamente también marca o muestra una realidad machista, porque el marcado era el hombre, no era la mujer estaba atrás del hombre, valía tanto un cuanto estuviera con el hombre, sin el hombre no era nada, en una sociedad patriarcal y machista por excelencia. Bueno, se encuentran estas dos realidades y Pablo aclara una vez más, pero ya con palabras muy concretas, criticando y aboliendo el rito de la circuncisión como una necesidad y volviendo a insistirle a los judíos que tienen que cortar, tienen que dejar de lado el tema de la ley, porque el que vive de la ley, dice, es maldito, está en otra, no entendió lo esencial de la vida, y lo esencial de la vida está en la fe. ¿Y en la fe en qué? En Cristo resucitado, porque justamente, ¿no?, en Cristo ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino justamente la fe que obra por medio del amor. Aquí vemos cómo, de alguna forma, el apóstol empieza a mostrar en su teología la importancia de la vivencia de lo que nosotros conocemos hoy como las virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. 3 virtudes teologales decimos ¿por qué? Porque son impresas en nuestro corazón, en nuestra vida, en el Espíritu Santo recibido desde el día del bautismo. Y que son 3 virtudes regaladas por Dios, que Dios nos las da, ¿sí?, pero que requieren de nosotros ese trabajo, esa potenciación, ese ponerlos en marcha, ¿no?, ese cultivarlos con el uso de las mismas. Las virtudes crecen en el hombre en la medida que el hombre las practica, especialmente estas 3. Y decimos que son teologales porque podríamos decir que son madre del resto de las virtudes. Hay otras virtudes más, las virtudes cardinales, que son en definitiva actitudes positivas que nosotros llevamos adelante en el nombre de Dios y para bien de los demás. Y que en ese ejercicio de las virtudes se identifica uno se da a conocer como tal. En toda realidad humana no alcanza el nombre en sí mismo, sino que el nombre empieza a tomar vigor y se impone en la medida que ese nombre significa acciones concretas. Una marca, por ejemplo. Uno escucha una marca determinada de determinado producto y dice, este es bueno. No por el nombre, sino por el producto que ofrece, por la calidad del producto, por las bondades del producto, sea el que sea. El nombre viene después. Entonces es un cristiano. El cristiano, qué lindo escuchar cristiano, cristiandad, iglesia, pueblo de Dios, ¿no? ¿A qué tendría que llevar a quien lo escuche? Bueno, a personas consagradas en el amor, que sirven en el amor, que se juegan por el amor. Ese nombre significa mucho. No me quedo con lo que significa el signo, sino con las consecuencias del signo, que es las obras, en este caso, de amor, de misericordia, de caridad, el servicio, la entrega. Gente pura, pura en el sentido de que transparenta lo que dice creer. Y aquí volvemos entonces a las virtudes como tales, la fe, una persona de fe. ¿Qué significa? Que cree en Dios, sí, que cree, que trata de tener en su vida un estilo, una mirada sobrenatural, porque cree en Dios. Pero eso te lleva a consecuencias, actitudes. Si tengo fe en Dios y tengo fe en el Dios de la vida eterna, no tengo miedo a la muerte, sino que voy entregando mi vida, y en ese entregar mi vida voy muriendo al hombre viejo, para que surja en mí Cristo el hombre nuevo, disponible, servicial, alegre, entregado, comprometido, involucrado en la vida del otro, con entusiasmo, con actitudes de misericordia. Voy matando el hombre viejo, va muriendo el hombre viejo, porque creo en la fe en Cristo vivo que está resucitado en mí y con Él me resucita y voy resucitando con Él cada día. Cuando también le voy dando la espalda
actitudes negativas, críticas, prejuicios, condenas, difamaciones, divisiones, enojos, rencores, odios, qué sé yo. Lista tenemos que hacer, y esto lo tenemos que hacer cuando nos miramos con sinceridad, porque también es una de las actitudes del cristiano, mirarse a sí mismo con sinceridad, no con miedo, con sinceridad. Me miro, me conozco. Y en ese conocerme veo mis luces y sombras. Y bueno, mis luces son don de Dios y las potencio. ¿Qué son mis luces? Esas obras que iluminan a otros. Y mis sombras, que también las tengo, se las entrego al Señor. Señor, yo solo con esto no puedo, no lo quiero, lo pongo en tus manos para que vos las aniquiles, para que vos las limpies, para que vos las domines vos. Yo no las puedo dominar, pero te las entrego, Señor, para que las domines vos. Y me alegro entonces todos los días de los regalos que Dios me ha hecho. Qué lindo es, qué bueno, qué saludable, ¿no? Y qué cristiano es a su vez poder despertar a la mañana y agradecer a Dios por los dones que he recibido, el don de la vida. Una mañana más, Señor, despierto y tomo conciencia de que estoy vivo y que renueva en mí mi agradecimiento porque un día me diste la vida y de una vez y para siempre. Y eso lo celebro agradecido. Y desde ese agradecimiento encaro este día con esperanza, gratitud y esperanza. Y en esa esperanza, bueno, empiezo de alguna manera en fe. Bien, ya estoy en la fe. ¿Por qué? Porque el solo hecho de despertar y agradecer a Dios ya es un acto de fe. De fe en aquel que me mira, que lo siento, que vive en mí. Y bueno, y entonces me pongo en marcha haciendo el primer acto de amor, que es hacia mi persona. Agradezco a Dios por lo que soy. Soy yo. ¿Qué soy? Hijo amado de Dios Padre. Ahí está todo. Mi ser. Primero el ser, el reconocerme vivo y verdadero, de pie. Y después voy honrando a Dios también con esas obras que decíamos recién. Obras de amor, de caridad, de servicio. Ya el simple hecho, mira, de levantarte con alegría y agradecer a Dios la vida y empezar a vivirla en positivo, ya es, mira, un empezar, pero de primerísima. Un acto enorme de fe, porque ya el que vive con vos lo empieza a percibir, lo percibe. Qué lindo convivir con alguien que está agradecido por la vida recibida y que con humildad y confianza entrega todo al Señor, aunque muchas cosas tal vez en la vida no hayan sido buenas, aunque hoy por hoy tal vez esté viviendo momentos no tan buenos como quisiera. Pero yo sé que estoy con el Señor. ¿Ven? Actitudes de fe. La fe es una actitud. Por eso decimos que las virtudes recibidas de Dios están llamadas a usarse, ¿no? A usarse. El Señor dice, nadie enciende una lámpara para esconderla, sino para que ilumine a todos. Es decir, usar el don, usar la luz, usar las virtudes, que se note. Porque en definitiva, ese es el gran camino y el gran secreto de la verdadera felicidad. Esta es la felicidad. Y fíjense que Jesús da respuesta a eso también hoy en el Evangelio. Hoy vemos, dice, que un fariseo, nos cuenta Lucas en este capítulo 11, invita a Jesús insistentemente a que vaya a cenar a su casa. Y Jesús va. Primera actitud de maestro, no hace distinción de personas. Lo invita a un publicano, un pecador. Lo invita gente de mala fama o gente despreciable por aquellos que eran, digamos, la élite de la santidad. Lo invita y Jesús va. Fue a casa de Zaqueo, fue a casa de Mateo, iba a la casa de todos. Pero también lo invita un fariseo, aquellos que decimos son la élite religiosa, los perfectos, los que saben, los que mandan, autoridad. Y Jesús va a la casa del fariseo.
Porque Jesús sabe que tal vez allí esté una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de cambiar un corazón. Oportunidad de ir al encuentro de alguien que necesita ser iluminado, unos por el pecado, otros por la soberbia, que en el fondo también es pecado. Y ahí va. Y dice que lo primero que miran, este fariseo que lo invita, extrañado, que Jesús no se lava las manos antes de comer. Esas famosas abluciones, que eran las purificaciones más bien de tipo ritual, el rito. No, purificaciones como hoy nosotros en este momento que estamos viviendo son tema de higiene. Vivimos lavándonos las manos. Que si no alcohol en gel, que coso de sanitizante, y el jabón, lavarse las manos y lavársela de ahí dice que hay que cantar el feliz cumpleaños 2 veces mientras uno se lava las manos para que queden bien limpias. Bueno, no era ese el tema de la época. El otro tema era más bien un tema ritual. Los ritos exigían como una práctica religiosa esa purificación externa y lo critica. Entonces Jesús, que aquí una vez más se lo presenta como conocedor de corazones, ¿no? Les dice, así son ustedes los fariseos, ¿ven? Así son. Tal vez mi primer acto de evangelización, diría Jesús, en esta cena que me invitás, a vos que sos fariseo y que me tratás así de impuro, te tengo que enseñar con una crítica constructiva, obviamente, porque Jesús no te va a criticar nunca destructivamente, no quiere eso, pero sí. ¿Y qué le dice? Ustedes purifican lo de afuera, ustedes viven de los ritos, ustedes viven de la apariencia, por eso son hipócritas y por eso son insensatos. ¿Se acuerdan insensatos de los Gálatas? Hace un par de días atrás Pablo llamaba insensatos a los Gálatas porque volvían a la ley y se olvidaban de la fe. Retrocedían en vez de avanzar en la propuesta de seguir a Jesús. Pasa lo mismo con estos, insensatos les dice, ¿no? Y les explica, el que hizo lo de afuera, lo que nosotros cuidamos tanto, ritualmente, sagradamente, ¿acaso no hizo lo de adentro primero? Y lo de adentro refiriéndose a los sentimientos, refiriéndose al corazón, a los dones, a las gracias. ¿No hizo eso primero? Entonces una cosa no quita la otra, tiene que estar unida. Sí, está bien las purificaciones y los ritos, pero si eso no tiene un espíritu, que es lo de adentro, ¿de qué sirve? Entonces el Señor nos está animando a esto, a que también de alguna manera nosotros en esta época de vida no vivamos de la apariencia y no vivamos tanto de afuera o para afuera, sino que cuidemos lo de adentro. Y cuidar lo de adentro, hemos hablado mucho de esto, pero siempre hay que volver porque es lo esencial, ¿no? Lo esencial es la vida interior, mi comunión con Dios, mi encuentro con Él, de nuestro silencio, nuestra oración, nuestra escucha. Y que ese encuentro con el Señor realmente sea lo que fecunde y lo que ilumine mi vida. Y después sí, mis ritos, por así decirlo, mis actitudes, mis formas de proceder, de obrar, que brote de adentro, porque lo bueno sale de adentro hacia afuera. Ahora, si me quedo solo de la apariencia es porque estoy vacío, la hipocresía y la insensatez de la que hoy habla Jesús, ¿no? Y fíjense cómo termina, den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Si actitudes de limosna habla Jesús, el pobre, el que te necesita, el que tiene hambre. Y esto es una actitud. Yo no puedo celebrar al Señor y quedar con la conciencia tranquila y contenta porque celebro misa, porque ahora puedo volver a la iglesia, porque ahora puedo volver a comulgar, que está bien, bendito sea Dios. Y ojalá todo esto se termine pronto para que volvamos a una vida normal, como todos queremos y esperamos. Pero si eso es mi contento, y ese contento de celebrar una cena y compartir la mesa del Señor no me lleva a preocuparme por el que nada tiene en su mesa, y bueno, es algo que nosotros tendremos que revisar, porque si no caemos en la misma del fariseo.
en la insensatez o en la hipocresía, ¿no? La hipocresía, y ya con esto termino, es un virus que es mucho peor que el COVID. Es mucho peor. Porque la hipocresía justamente es el virus de los necios, de los mediocres, de los que viven en un espíritu de mentira. La hipocresía, pura apariencia, pero después por dentro están en otra. Es más, hacen todo lo contrario de lo que dicen, de lo que pregonan, de lo que muestran. Por eso el mismo Jesús les dirá a los discípulos, miren, los fariseos escúchenlos porque sí, son los maestros de la ley de Moisés. Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Qué triste es eso, ¿no? Cuando a veces aún dentro de la iglesia nos dicen a nosotros, los consagrados o los laicos comprometidos que están en la iglesia, ¿no? Qué sé yo, estos hablan mucho, pero hacen todo lo contrario. Hagan lo que digan, hacen lo que dicen, pero no hagas lo que hacen, porque hacen todo lo contrario. Y es duro, eso es duro, sobre todo nos duele cuando hay mucho desierto. Otra de las grandes cosas que tendremos que revisar en nuestra iglesia, en nuestra vida pastoral, parroquial, comunitaria, mucho tendremos que revisar, empezando por los consagrados, sin duda. Porque justamente de esa actitud de división interior brota lo que después con el tiempo la gente se da cuenta y por eso ya no tienen creer, no creen. No vayas más, te dicen. ¿Para qué vas a ir? Sabes lo que son. Y genera confusión, dolor, tristeza. Pero bueno, bendito sea el Señor que cuida los corazones nobles e inocentes y todavía los preserva para que sigan participando de la mesa sagrada y se alimenten de ella para poder vivir realmente una vida cada día más en Dios, de santidad, ¿no? Que no nos desanimemos de hacer el bien en plenitud, viviendo lo que creemos, y que no nos desanimemos de practicar nuestra relación con Dios y la vida sacramental en el seno de la comunidad, aunque muchas veces dentro de la comunidad experimentemos rechazos o experimentemos actitudes hipócritas y confusas. Que no nos desanimemos, porque nosotros venimos y estamos por quien ya sabemos que estamos, por el que nos eligió, nos creó, nos convoca, nos ama, y es Él el nutriente, el que nos nutre y nos invita a encontrarnos con Él. Y desde ahí todo lo que se desprende de ahí, de encontrarme con Dios, ¿qué se desprende? La misericordia, la comprensión, la tolerancia, sanar todo lo contrario, el resentimiento, la bronca y todas esas cosas que se generan, ¿no? En fin, hay mucho para decir al respecto, pero no nos vamos a extender hoy. Ya creo que con esto el Señor nos da bastante plato fuerte y consistente como para que lo podamos ir rumiando, masticando, digiriendo en el amor, en la oración, en nuestra inteligencia, pero sobre todo en nuestras actitudes. Vamos a pedirle a la Virgen, como de costumbre, su intercesión poderosa que tanto nos anima, ¿no? Tanto nos enseña. Que la Virgen ruegue por nosotros. Madre, roga por nosotros. Madre, ayúdanos con tu oración y tu presencia, a que podamos realmente entregarnos con confianza al Señor y caminar tras los pasos de tu Hijo con humildad, con entusiasmo, y que ese tesoro inigualable, incalculable de gracia y bendición que son las virtudes que Dios nos ha regalado, realmente no caigan en saco roto, ni sean guardadas abajo de la mesa, sino que practicándolas, viviéndolas, compartiéndolas, crezcan de tal manera que nos den una identidad notable y que en nuestra identidad cristiana los demás realmente se reflejen en Jesús resucitado. Que así sea.